mi vecino desapareció y dejó una nota bajo mi puerta. No soy de los que creen en las señales, ni en el destino, ni en los llamados del universo. Siempre he sido racional. Contador, 38 años, divorciado, sin hijos. Me mudé a este apartamento buscando silencio, rutina y paredes gruesas. El 402 estaba justo frente al mío. Durante el primer año, jamás vi al vecino. No sabía su nombre, su cara, su voz. Solo su música. Jazz. Cada noche, a las 3 en punto, como un metrónomo, arrancaba una melodía. A veces era suave y melancólica. Otras, enloquecida y caótica, como si alguien improvisara sin control. Nunca duraba más de 10 minutos. Luego, el silencio. No me molestaba. Era casi un ritual. Una extraña compañía anónima. A veces, me quedaba despierto solo para escucharla. Nunca pregunté nada. Nunca llamé a la puerta. Hasta que un lunes, al volver del trabajo, noté un sobre deslizado por debajo de la mía. Sin remitente, sin dirección, sin nombre. Solo decía, para el del 403. Yo. La abrí de inmediato. Era una nota escrita con letra temblorosa, irregular, como si quien la escribió estuviera nervioso o, con prisa. No abras la pared detrás del espejo. Ya es demasiado tarde para mí. No busques respuestas. Y si escuchas música fuera de la hora, sal. Sal de ahí. Te lo ruego. M. La leí 3 veces. Me reí. Me molesté. Pensé en que alguien jugaba una broma tonta. Pero algo se me instaló en el estómago. No miedo. Incomodidad. Inquietud. Esa noche, el jazz no sonó. La noche siguiente, tampoco. La tercera, fui hasta su puerta. Golpeé. Esperé. Nada. Toqué otra vez. Silencio. Pegué el oído. No se escuchaba ni un tic. El 402 estaba muerto. Fui a portería. Pregunté por el inquilino del 402. El conserje, un tipo flaco y distraído, me miró sin levantar mucho la vista. ¿Del 402? Repitió. Se fue hace 3 días. Dijo que se mudaba por trabajo. ¿Y nadie vino a ayudarlo? ¿Mudanza? No. Solo tenía una maleta. Salió solo. Me saludó. Y se fue. Mentía. No sé por qué lo supe, pero lo supe. No lo dijo por costumbre. Lo dijo como si alguien se lo hubiese ordenado. Volví a mi departamento. Cerré con llave. Me senté frente al espejo del baño. Era viejo, de marco oxidado. Estaba pegado a la pared, no empotrado. Nunca lo había tocado. Me acerqué. Golpeé suavemente. Hueco. Detrás del espejo, había espacio. Pero no lo abrí. Aún no esa fue la primera noche que soñé con él. No su cara. Nunca supe cómo era. Soñé con un hombre parado del otro lado del espejo, tocando una trompeta sin sonido. El jazz sonaba, pero no venía del instrumento. Venía de mí. Yo era el instrumento. Desperté sudando. A las 2:59 de la mañana. El silencio era total. Y entonces, a las 3:00, volvió la música. Esa noche, no dormí. Me quedé en la sala, escuchando el jazz. Estaba más bajo que antes. No salía del 402. Sonaba, como si viniera desde las paredes. Como si algo debajo del concreto respirara música. Agucé el oído. Y entonces escuché una risa, apenas audible. Aguda, cortante, como una cuchillada en el oído. Fue suficiente para que, por primera vez, sintiera miedo real. Al amanecer, decidí que tenía que hacer algo. No podía ignorarlo. Ese hueco detrás del espejo me llamaba, como una idea fija que se clava y no te suelta. Fui al baño,
Agarré un destornillador y desatornillé el espejo con cuidado. No había tornillos. Solo estaba pegado. Lo forcé. Crujió. Lo solté de golpe. Y entonces vi la abertura. Había un hueco rectangular, no muy profundo. Apenas cabía una caja de zapatos. El fondo era de ladrillo, sucio, con marcas de humedad. Dentro, había algo envuelto en una tela grisácea. Lo saqué. Era una caja de madera. Antigua. Tenía un cierre oxidado. La abrí. Adentro había 1. Una radio portátil apagada, con la antena rota. 2. Un cuaderno, con la tapa negra, sin título. 3. Una foto mía. Dormido. 4. Una llave. Me congelé. La foto estaba tomada desde el ángulo exacto del espejo. Yo, en la cama, de lado, con la boca entreabierta. La sábana torcida. Mis pies colgando. No había forma, no hay forma de que alguien haya podido tomar esa foto sin entrar a mi casa. Y sin despertarme. Tiré todo sobre la mesa, sin tocar más nada. El cuaderno estaba lleno de garabatos. Textos escritos a mano, con tinta negra, a veces tachados. No tenía fechas. Solo frases, pensamientos, entradas cortas. El jazz es la señal. No cierres los ojos cuando suena. Él se alimenta de lo que sueñas. Hay algo en la pared. Me observa mientras duermo. Me llamó por mi nombre. Nunca le dije mi nombre. No estoy solo en este departamento. Pasé las páginas con la garganta cerrada. La música cambia cuando está más cerca. Hoy me desperté con sangre en las uñas. Intenté irme. Llegué al ascensor. Me desperté otra vez en la cama. No hay salida. La letra se volvía más torpe hacia el final. Más irregular. Más desesperada. La pared respira. La pared tiene ojos. La pared es él. Él. Y luego, nada. Las últimas páginas estaban en blanco. Me alejé. Me senté frente a la mesa. Sentí que la cabeza me ardía. Todo eso podía ser una broma, una alucinación, el diario de un enfermo mental. Pero la foto. La maldita foto. Estaba claro que alguien había estado en mi casa. Alguien que me vigilaba desde el otro lado del espejo. ¿Y la llave? Era pequeña. Antigua. De esas que usaban para cajones o cofres. No tenía marcas. Pero al mirarla, sentí algo raro. Como si ya la hubiese visto antes. La guardé. Ese día no fui a trabajar. Ni los siguientes. Empecé a sentirme distinto. Como si todo lo que veía tuviera una capa encima. Una piel falsa. Los sonidos eran más agudos. Las luces más brillantes. Me molestaban. La música, incluso cuando no sonaba, la escuchaba. Internamente. Como un zumbido persistente en el pecho. Mis sueños se volvieron más intensos. Siempre el espejo. Siempre la trompeta sin sonido. Y una figura, al fondo, inmóvil. Con el rostro tapado por una sombra que nunca cambiaba. Al cuarto día, sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Un hombre. Alto, delgado, con gafas oscuras. Traje gris. No se movía. No miraba directamente a la cámara. Solo estaba ahí. No dije nada. Tocó otra vez. Más fuerte. Después, metió algo por debajo de la puerta. Una hoja doblada en 4. Esperé a que se fuera. Tardó 5 minutos en moverse. Luego desapareció por el pasillo, sin apurarse. Abrí la hoja. Esto no tiene que ver con él. Tiene que ver con vos. Vos lo llamaste. Él solo respondió. Mi cuerpo entero se entumeció. Me costaba respirar. ¿Qué carajo significaba eso? No dormí esa noche. Me quedé sentado en el suelo, con la hoja en la mano,
sintiendo como cada palabra se hundía en mí como si fuera parte de algo que ya sabía, pero había olvidado. Vos lo llamaste. Releí la frase hasta el cansancio. Y entonces, como si una compuerta se abriera dentro de mí, recordé algo. Un detalle mínimo. Una noche. Tenía 13 años. Mi madre había muerto hace unos días. Estaba solo, encerrado en mi cuarto, sin comer, sin hablar. Solo música en mis audífonos. Jazz. Siempre jazz. No sabía por qué, pero me calmaba. Me hacía sentir acompañado. Como si alguien más estuviera ahí, conmigo, en la oscuridad. Y hubo un momento. Recuerdo haber dicho algo en voz alta, sin saber por qué. Si hay alguien allá afuera, que me entienda, vení. No me dejes solo. Fue un susurro. Un ruego. Algo que jamás repetí. Y que, hasta ahora, había olvidado por completo. ¿Eso era lo que la nota decía? Él solo respondió. No salí de casa por días. Todo comenzó a distorsionarse. Los espejos no reflejaban lo que había. A veces, al pasar frente al del pasillo, veía mi reflejo quedarse quieto un segundo más de lo normal. O moverse diferente. Parpadeaba cuando yo no lo hacía. Una vez, al entrar al baño, el espejo no me devolvió ninguna imagen. Solo el cuarto vacío detrás de mí. Y una sombra cruzando en silencio el marco. El jazz seguía sonando cada noche. A veces lo escuchaba antes de que el reloj marcara las 3. A veces, incluso con los oídos tapados. Empecé a escribir en el cuaderno negro. Al principio, por necesidad. Después, por compulsión. Garabateaba frases sueltas. Pensamientos confusos. Sueños. Todo se volvía mezcla. El hombre del traje gris volvió. 3 noches después. Esta vez, no tocó. Solo estuvo parado frente a mi puerta, en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Me armé de valor. Abrí la puerta de golpe. Nada. No había nadie. Corrí al pasillo. Revisé los extremos. Silencio absoluto. Las cámaras de seguridad de los pisos no funcionaban desde hace días, según me dijo el conserje. ¿El del traje gris? Me dijo. Nunca lo vi. Pero muchos lo nombran. Algunos dicen que vive en los muros. Que es un fragmento de algo más grande. Me alejé sin responder. A la mañana siguiente, la radio portátil, la que estaba en la caja, se encendió sola. Emitía estática. La abrí. No tenía baterías. Ni cable. Solo ruido. Y dentro del ruido, había voces. Bajísimas. Repetidas. Tuve que grabarlo y pasarlo por filtros para entender algo. Una de las frases decía: no sos vos, aún. Otra: cuando termines el cuaderno, él va a entrar. Y otra más, apenas audible: no lo mires directo a los ojos. No los tiene. Decidí escapar. Pensé que mudarme bastaría. Que salir del edificio cortaría lo que sea que estuviera ocurriendo. Reservé un hotel. Arreglé con una empresa para recoger mis cosas. Llamé a un amigo para que me ayudara. Cuando abrí la puerta al pasillo, no era mi pasillo. Era un pasillo más largo, más angosto, con luz rojiza. Como si todo estuviera bajo una lámpara fundida. Caminé unos metros. Las puertas estaban numeradas en negativo. -401-402. No tenía fin. Corrí de regreso. Abrí la puerta de mi departamento. Y estaba otra vez en el baño. Frente al espejo. Solo. La puerta se había convertido en un marco de regreso al principio. Esa noche, me rendí. Me senté en el sillón. Puse la radio frente a mí. El cuaderno en el regazo. Y hablé. ¿Qué querés de mí? Nada respondió. Hasta que la radio se apagó sola. Y una frase apareció escrita en el cuaderno, aunque yo no había movido el lápiz.
El último huésped dejó la puerta abierta. Ahora es tu turno. La frase escrita en el cuaderno parecía reciente. La tinta estaba fresca, como si acabara de salir del bolígrafo. Pero no había ningún bolígrafo cerca. Yo no lo escribí. Lo toqué. La tinta se pegó a mi dedo. Me estremecí. El último huésped dejó la puerta abierta. ¿Se refería al del 402? ¿AM? ¿Y qué significaba ahora es tu turno? Me paré frente al hueco detrás del espejo. Metí la cabeza. Revisé con linterna. No había nada más. Solo ese fondo sucio. Pero entonces noté algo. Una línea apenas visible en la pared del fondo. Como una grieta. La toqué. Clic. Una parte del ladrillo se hundió como un botón. Y sonó. El jazz. Desde dentro del muro. Me alejé con un salto. El sonido era claro. Una melodía suave, melancólica, profundamente triste, pero hermosa. Y luego, un chirrido. Como si una bisagra oxidada se abriera. La grieta se ensanchó. No puedo explicar lo que vi. No del todo. El ladrillo se corrió como una compuerta, revelando un túnel delgado. Hecho de concreto, pero cubierto por espejos irregulares, mal pegados. Algunos rotos, otros manchados. Y en cada espejo, mi reflejo no me devolvía la mirada. Todos me observaban fijamente. Pero no como si yo fuera el original. Como si ellos fueran los verdaderos, y yo el impostor. Avancé unos pasos, guiado por el sonido. Y ahí estaba. Una puerta. Una puerta de madera, pintada de negro, con una cerradura antigua. La llave. Saqué la llave del cajón. Temblaba. La inserté. Calzó perfectamente. Al girarla, el jazz cesó. Silencio absoluto. Abrí. Dentro, había una habitación pequeña. Las paredes eran de espejo. El techo, también. Y en el centro, una silla. Y sobre la silla, M. O lo que quedaba de él. Estaba de espaldas, encorvado, inmóvil. Me acerqué. M. Dije casi sin voz. No se movió. Di la vuelta a la silla. Su rostro. Era el mío. Pálido. Sin expresión. Pero sin duda, el mío. Y tenía los ojos abiertos. Fijos en mí. Retrocedí, tropezando. Y entonces todas las paredes comenzaron a reflejar no solo mi imagen, sino variaciones. Yo, sangrando por la nariz. Yo, llorando. Yo, con una sonrisa que no era mía. Yo, mirando directo, sin parpadear. Empezaron a reír. Las imágenes. Todas al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero la risa se filtraba por dentro de mi cabeza. Basta. Grité. Y entonces lo sentí. Una mano. En mi hombro. Me di vuelta. El hombre del traje gris. Por primera vez, pude verlo de cerca. No tenía rostro. Solo una superficie lisa, como piel sin orificios. Y sin embargo, podía sentir que sonreía. Me habló. Pero no con voz. Con pensamiento. Ya no sos un huésped. Sos el espacio que queda cuando alguien se va. Y me empujó. No físicamente. Algo se rompió dentro de mí. Sentí mi cuerpo caer hacia atrás, como si me desplomara en 1000 direcciones. Desperté en mi cama. Sudando. Temblando. La radio, apagada. El cuaderno, en el piso. Pero todo seguía ahí. El hueco. El túnel. La puerta. Y la certeza. De que ya no estaba solo. Ni lo estaría nunca más. Desperté, pero algo no estaba bien. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre la vigilia y el sueño, me ahogaba. Miré a mi alrededor, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. La radio apagada sobre la mesa,
El cuaderno cerrado, el espejo, el maldito espejo. Recuerdo que me levanté, aturdido, sin saber bien qué estaba pasando. Todo parecía borroso, como si aún no hubiese salido de la pesadilla. Caminé hacia la puerta que me había llevado a esa otra dimensión, a esa habitación con los reflejos rotos. Pero algo me detuvo. No podía salir. Algo dentro de mí lo sabía. Algo dentro de mí me decía que si daba un paso fuera del apartamento, no volvería. No volvería jamás. Esa misma sensación que sentí cuando vi por primera vez la nota debajo de la puerta, esa incomodidad que se me metió en los huesos, era más fuerte ahora. Me estaba poseyendo. No podía dejar de pensar en el hombre del traje gris, en su rostro vacío, en su sonrisa sin boca. Me acerqué al espejo. Algo estaba cambiando en mí. El reflejo era más oscuro, más pesado. En los bordes de mi visión, las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. En un impulso, golpeé el espejo con los nudillos. No hubo sonido. Solo la sensación de que todo se hacía más denso, más palpable. Lo vi. Un parpadeo. Mi reflejo sonrió. Pero no era yo. Di un paso atrás, horrorizado. El reflejo permaneció inmóvil, sonriendo, mientras yo me alejaba lentamente. Estaba atrapado. Estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Los recuerdos, los pensamientos, las emociones comenzaban a desdibujarse. Lo que veía no era lo que era, y lo que sentía era un eco de algo que ya no estaba. En el fondo, la risa continuaba. Esa risa lejana que nunca se iba. Y el jazz ya no era suave. Era distorsionado. Era el sonido de algo que se estaba descomponiendo. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salir. Romperlo. Huir, de alguna manera. Todo esto no era real. No podía hacerlo. Nadie podía desaparecer de esa manera, nadie podía ser reemplazado por algo tan extraño. No podía ser parte de esto. No podía. Me dirigí a la puerta. Colocando la mano en el pomo, lo giré. Pero la puerta no se abrió. Intenté nuevamente. Nada. Giré el pomo con más fuerza, con desesperación. Nada. Me arrodillé frente a ella, pensando en todas las veces que la había atravesado sin pensar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había quedado atrapado en algo tan sencillo como abrir una puerta? Mi mente estaba hecha un caos. La ansiedad, la rabia, todo se mezclaba. Y entonces, una voz surgió detrás de mí. Era suave, como un susurro, pero no podía ignorarla. Era mi propia voz. No te vayas. Me giré, con el corazón a 1000 por hora. Y ahí estaba. Mi reflejo. No era una proyección. No era un eco. Era él. Era yo. O lo que quedaba de mí. Sus ojos, los míos, se veían vacíos. Profundos. Como pozos. Y su sonrisa estaba rota. Como una cicatriz. La única diferencia entre él y yo era que él no se movía. No parpadeaba. No puedes salir. Ya no podés irte. Ya estás dentro. La habitación comenzó a volverse más pequeña. Las paredes de espejo se acercaron lentamente. Sentí como la presión aumentaba. Me estaba aplastando. Entonces, lo entendí. Toda esta casa, todo este lugar, era un círculo. Un ciclo. Un bucle que no terminaría. La última vez que vi mi reflejo, antes de que me desvaneciera de nuevo, fue una imagen fragmentada. Como si el espejo ya no me estuviera mostrando mi rostro, sino las piezas rotas de algo que alguna vez fui. La puerta ya no estaba. No podía ver la salida. Solo el reflejo del espacio vacío. Desperté de nuevo. No estaba en mi cama. No estaba en el pasillo. No estaba en mi apartamento. Era un lugar oscuro. La luz se filtraba a través de las rendijas, pero no alcanzaba a iluminar el espacio. Estaba en otro lugar. En otro ciclo.
Y cuando miré mis manos, vi que ya no eran las mías. Ya no era el mismo. ¿Qué me había pasado? El lugar en el que me encontraba era completamente ajeno. No era mi apartamento, ni el pasillo, ni el túnel. Era algo peor. Algo más antiguo. Más denso. La oscuridad me rodeaba como una manta, y lo único que podía escuchar era mi respiración entrecortada. El aire, frío y denso, tenía un sabor metálico, como si todo estuviera cubierto de algo sucio. Al principio, pensé que estaba soñando, pero el peso de mi cuerpo, la incomodidad de mi espalda contra el suelo duro, me decía que no era así. Intenté moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Me incorporé lentamente, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Pero no. Estaba completamente solo. La habitación, si es que podía llamarla así, estaba vacía, con paredes que parecían derrumbadas en ciertos lugares, dejando ver una superficie rota, como si el lugar estuviera a punto de desmoronarse por completo. No había puertas. No había ventanas. Solo paredes. El techo estaba tan alto que no podía ver el final. Y lo peor de todo, no había sonido. Ningún ruido. Ningún eco. Solo un vacío absoluto, un silencio aterrador que me oprimía el pecho, haciéndome sentir como si cada respiro fuera una lucha contra algo que no podía ver, pero sí sentir. Entonces, escuché un susurro. Un murmullo lejano, casi imperceptible. No podía entender lo que decía, pero me heló la sangre. El sonido provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Como si el aire mismo estuviera hablando. De repente, un brillo apareció en el borde de mi visión, una pequeña luz que comenzó a iluminar el centro de la habitación. Me acerqué lentamente, casi en trance, como si una fuerza invisible me guiara hacia ella. Cuando llegué lo suficiente cerca, vi algo sobre el suelo. Era una caja. Pequeña. De madera vieja. La tapa estaba entreabierta, y la luz provenía de dentro. Algo dentro de la caja brillaba, pero no podía verlo con claridad. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, no había nada más que una piedra. Una piedra oscura, con vetas rojas, que emitía un resplandor tenue. No era una piedra común. No podía serlo. Había algo extraño en ella, algo que me atrapaba la mirada. Cuando la tomé en mis manos, sentí una punzada en mi pecho. Como si la piedra estuviera drenando algo de mí. Mi respiración se volvió irregular, y mi pulso se aceleró. Las paredes comenzaron a crujir alrededor mío, como si todo el lugar estuviera a punto de colapsar. Me di vuelta, tratando de encontrar una salida, pero lo único que veía eran más y más pasillos, más y más sombras que se alargaban ante mí, extendiéndose como tentáculos que se retorcían. La piedra en mi mano ardía. Su calor se transmitía a mi piel. Y entonces, lo escuché. Un paso. Un paso detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo la oscuridad. Solo el eco de mis propios temblores. Pero entonces, sentí una presencia. No pude verla, pero supe que estaba ahí. Observándome. Era el hombre del traje gris. Esta vez, no estaba tan distante. Estaba a solo unos pasos de mí. Su figura era más nítida, más sólida. Podía ver los detalles de su traje, de sus zapatos, de su sombrero. Pero, su rostro seguía vacío. Una superficie lisa, imposible de leer. Y sin embargo, sus ojos, si es que los tenía, me observaban con una intensidad inhumana. No me atreví a moverme. No me atreví a respirar. La figura dio un paso hacia mí, y el sonido de sus pies sobre el suelo resonó en la quietud. Su sombra se proyectó sobre mí, envolviéndome en una oscuridad total. Entonces, hablo. Ya no eres tú. La voz era suya, pero sonaba como un eco, como si viniera de dentro de mi cabeza. Sus palabras hicieron eco en mis oídos, perforando mi cerebro, haciéndome sentir como si me estuviera perdiendo a mí mismo. No respondí. No pude.
La figura dio otro paso hacia mí, acercándose más. Y entonces, algo ocurrió. Algo que no entendí de inmediato. Sentí que mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si la realidad misma estuviera borrándome. Todo lo que conocía, todo lo que era, comenzó a desmoronarse. Mis recuerdos, mi nombre, todo se difuminaba. El miedo crecía en mí, y con él, una comprensión aterradora. Ya no podía salir. Ya no podía regresar. El hombre del traje gris levantó su mano hacia mí, y el mundo se oscureció. Me tiró al vacío. Desperté de nuevo. Pero no estaba en un lugar real. No en ningún lugar que pudiera comprender. El reloj de mi apartamento sonó. Y el jazz volvió. Pero esta vez, no estaba solo. Desperté de nuevo. Pero algo no estaba bien. El ambiente estaba demasiado quieto. El reloj de la pared seguía sonando, marcando cada segundo con un eco sordo, pesado. No podía moverme. Mis extremidades estaban rígidas, como si me hubiera quedado paralizado en el tiempo, como si el propio espacio hubiera dejado de fluir a mi alrededor. Miré hacia abajo. La piedra estaba en mi mano, fría y pesada, su presencia implacable. La luz a mi alrededor se distorsionaba, pero a medida que me fijaba en la piedra, los bordes de mi visión se agudizaban, se volvían más nítidos. Como si todo lo que estuviera a su alrededor se volviera más real, y yo solo fuera una sombra a su lado. El jazz sonaba más alto ahora. Mucho más alto. Y los ecos de la risa empezaron de nuevo. Un dolor punzante atravesó mi pecho. Me doblé, con la sensación de que algo dentro de mí estaba quebrándose. Cada latido era más pesado que el anterior. Los murmullos, las risas, el jazz. Todo se hacía más intenso, como una pesadilla que me arrastraba más y más hacia lo profundo de un agujero del que no podía salir. Mi respiración se aceleró. De repente, sentí que alguien estaba ahí. Alguien observándome. Y no era el hombre del traje gris. No era nadie. O al menos, no alguien que pudiera ver. Me levanté lentamente, como si cada movimiento me costara un esfuerzo sobrehumano. El aire estaba denso. Pesado. El jazz se amplificó en mis oídos, como si viniera desde todos los rincones de la habitación, como si los propios muros estuvieran respirando al ritmo de esa melodía desquiciada. La piedra en mi mano comenzó a calentarse. Mucho. Quemaba. Pero no podía soltarla. Era como si algo me la estuviera pegando a la palma. Me acerqué al espejo. El reflejo no era el mío. No era yo quien estaba allí. Era él. Era M. Su rostro, ya sin vida, me miraba fijamente. Pero lo peor de todo era que en sus ojos no había miedo. Solo vacío. Solo un espacio oscuro, como si me estuviera invitando a entrar. Y entonces escuché la voz. La misma voz del hombre del traje gris. Solo que ahora, estaba dentro de mi mente. Vas a quedarte con nosotros, como todos los demás. La puerta siempre está abierta, solo tienes que cruzarla. Pero no podrás regresar. No podía respirar. No podía pensar. Mi cabeza retumbaba con el eco de esas palabras. ¿La puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué significa todo esto? Apreté los ojos, intentando pensar en algo, en cualquier cosa. Necesitaba escapar, pero cada vez que intentaba moverme, el aire se hacía más espeso. Mi visión se nublaba. Las paredes parecían acercarse. Y entonces, el suelo comenzó a desmoronarse. Era como si el mundo entero estuviera colapsando sobre sí mismo. La piedra en mi mano brillaba intensamente, y todo a mi alrededor comenzó a fragmentarse. Las paredes, el techo, el suelo. Todo desaparecía en un mar de sombras rotas. El jazz siguió sonando. Cada vez más fuerte. Cada vez más distorsionado. Me caí al suelo, y el último sonido que escuché fue el silencio absoluto. Pero no era el final. Desperté. Pero no era yo quien despertaba. Era alguien más. Era M. Era él. Era yo.
El espejo me devolvía la mirada de un hombre que no reconocía. No me miraba a mí. Me miraba como si yo fuera un intruso. El lugar estaba vacío, y el aire parecía limpio, pero lo sabía. Lo sabía todo. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado. Estaba atrapado en ese ciclo, en esa habitación infinita de espejos, de reflejos rotos. En ese lugar donde los ecos no se detenían nunca. El jazz sonó nuevamente, pero esta vez, era mi voz la que cantaba. El eco de mi voz flotaba en el aire. Era mi voz, pero no la sentía mía. Como si alguien más estuviera cantando a través de mí. La melodía del jazz, esa misma canción desquiciada que había escuchado tantas veces, ahora la cantaba con una claridad escalofriante. Me vi en el espejo, esa figura desconocida que se reflejaba ante mí, pero el reflejo no era mío. No era el rostro que había conocido toda mi vida. Era el rostro de M. Y sin embargo, cuando miraba más de cerca, veía algo, un destello de lo que solía ser yo. Pero se desvanecía tan rápido que me pregunté si alguna vez había sido real. El espacio a mi alrededor estaba oscuro. Vacío. El sonido del jazz continuaba, resonando en cada rincón de este lugar extraño que parecía estar hecho a medida para perderse, para desvanecerse. Pero esta vez, no estaba solo. No podía verme a mí mismo, pero podía sentirlo, algo o alguien estaba cerca. La piedra en mi mano seguía brillando. Su calor era insoportable, y no podía soltarla. Algo me estaba uniendo a ella, algo que no comprendía. Mi respiración se aceleraba, y cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo ya no tuviera sentido en este lugar. Sentí que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Mis dedos temblaban, pero no por miedo. Era algo más. Algo peor. De repente, el reflejo de M en el espejo comenzó a moverse por su cuenta. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa fría. Vacía. Pero la peor parte fue cuando se inclinó hacia mí, como si me estuviera observando desde otro mundo, un mundo en el que ya no pertenecía. ¿Te has dado cuenta? Ya no eres tú. Te has convertido en lo que temías. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer lo que estaba viendo. M no estaba simplemente mirándome. Estaba dentro de mí. La habitación comenzó a girar. Las paredes se desmoronaban a mi alrededor, las sombras se alargaban y retorcían, formando figuras extrañas, como si fueran parte de un sueño en el que no podía despertar. El espacio se volvía más pequeño, más opresivo. Los ecos del jazz se distorsionaban, convirtiéndose en algo más agresivo, como si una banda invisible estuviera tocando para torturarme. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo se desmoronaba bajo mis pies, como si todo lo que conocía estuviera siendo devorado por una fuerza invisible. No podía moverme, no podía pensar, no podía escapar. La risa, esa maldita risa, llenó el aire. Era de M, pero también era mía. Era una risa que se entrelazaba con la mía, fusionándose, perdiéndose en la confusión de lo que ahora era mi mente. Un paso más. Un solo paso hacia atrás, y caí al vacío. Pero no caí al suelo. Caí en otro lugar. Un lugar mucho más oscuro. Me levanté. Me senté. Era el pasillo del edificio, pero no como lo recordaba. Las paredes estaban hechas de espejos rotos, y el aire se sentía denso, como si estuviera bajo el agua. El sonido del jazz seguía sonando, pero ahora estaba más distorsionado, como si cada nota estuviera rota, como si la melodía estuviera siendo arrastrada por una fuerza oscura que la distorsionaba. Me levanté, buscando una salida, pero todo lo que veía era la misma puerta cerrada, el mismo pasillo interminable de espejos rotos. Estaba atrapado. Y entonces lo vi. Al final del pasillo. De pie, inmóvil, observándome. Era el hombre del traje gris. Pero esta vez, algo era diferente. Su rostro, ya no estaba vacío. Su rostro, era el mío. Un miedo indescriptible me recorrió. La figura comenzó a acercarse lentamente. Sus ojos, los míos, me miraban fijamente. Y entonces su voz,
la misma voz que había escuchado tantas veces, llenó el aire. No puedes escapar. No puedes huir de ti mismo. El suelo tembló bajo mis pies. Las paredes de espejo se cerraban lentamente. La habitación se hacía más pequeña, más opresiva, hasta que ya no pude respirar. Intenté gritar, pero no salía sonido. Nada. Solo la risa. La risa vacía de M. Esto es lo que eres ahora. Ya no puedes escapar. Te has convertido en parte de este ciclo. El último destello de luz que vi fue el brillo de la piedra en mi mano. Y luego, el vacío. Desperté. Pero ya no estaba en mi cuerpo. Ya no era el que era antes. Era otra cosa. Algo que no podía comprender. Algo que no podía detener. Y así concluye nuestra historia. Pero, ¿te has preguntado si realmente todo ha terminado? Quizás lo que hemos visto no era más que el comienzo. La realidad puede ser más extraña de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo desconocido. Si te has quedado con más preguntas que respuestas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que te pondrán los pelos de punta. Activa la campanita para no perderte lo que vendrá, porque en Eco de Reddit, el misterio nunca se detiene. Recuerda, lo que encuentras en las sombras, a veces te encuentra a ti.